Hoy vamos a levantar un server en Rust. La idea de este video es aprender un poco más a profundidad cómo es que funciona un servidor. Vamos a hacerle consultas, vamos a generar respuestas. La idea es básicamente crear una instancia de un socket. Un socket es una abstracción de software que sirve para manejar y controlar endpoints. Básicamente la mayoría de los lenguajes de programación tienen acceso a manejos de sockets. La idea es generar un socket, una instancia de socket listener que escuche las requests y básicamente las podamos leer, nos genere respuestas y demás. Lo voy a hacer con Rust porque hace bastante tiempo tengo ganas de hacerlo y además quiero ver algunas cositas ahí low level. Además todavía no sé bien cómo lo voy a terminar armando. Tengo que leer la documentación y la documentación de Rust es bastante clara. Así que nada, tengo muchas ganas de empezar este proyecto. La idea es ir agregando cosas. Lo primero es hacer un socket listener, levantar un socket listener. Pero bueno, nada, normalmente yo suelo trabajar con Node.js. Sé que muchos desarrolladores cuando tienen que hacer un servidor lo levantan con Node.js y demás. Así que estaría bueno empezar tocando un poco cómo funciona Node.js para después empezar a entender cómo vamos a hacer nuestro web server, que seguramente va a tener un single thread, o sea, y vamos a manejarlo primero con un loop y demás. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. La idea es ir un poco acompañado de la documentación. La idea de este video es aprender simplemente, así que si hay algo que no están de acuerdo o hay algo que piensan que es diferente o quieren agregar algo, nada, la idea es que se genere esta ida y vuelta en los comentarios. Vamos a empezar a leer la documentación primero con Node.js. Vamos a ver un poquito cómo funciona Node.js. Nada, la vamos a leer juntos, así que ahora paso a la pantalla. Bueno, después de estar un rato leyendo la documentación y algunos posteos, voy a pasar a explicar un poco cómo es que funciona la arquitectura de Node.js a más bajo nivel, ¿no? Y me viene al pelo porque encima es single threaded language, lo que significa que trabaja con un solo hilo, al igual que el web server que queremos hacer con Rust. Sí, voy a pasar a explicar un poco. Como dice acá, Node.js is an event loop single threaded language, lo que significa que trabaja con un solo hilo. Thread es hilo. Entonces, tiene un solo hilo que tiene un event loop funcionando todo el tiempo desde que se inicia el servidor, que está agarrando las requests, ¿no? Las requests llegan desde un cliente, se encolan en una cola, básicamente para pasar al event loop. Cuando pasan al event loop, el event loop las agarra y si no son blocking request, como vamos a ver más abajo, las procesa y da una respuesta al instante. Es importante decir que no son blocking request, como acá dice, porque esto significa que Node.js puede trabajar con muchas requests a pesar de ser single thread, ¿no? A pesar de tener un solo hilo. Imagínense, voy a contextualizar un poco porque ¿qué significa que tenga un solo hilo? Significa que si nosotros bloqueamos ese único hilo, las respuestas a los clientes tardarían horas, ¿no? O podrían tardar minutos o horas dependiendo la cantidad, ¿no? Porque se empezarían a stackear, digamos, de alguna manera. Y el servidor estaría mandando respuesta, procesando, mandando respuesta, procesando y tardaría un montón de tiempo. O sea, lo que nunca queremos, ¿no? Nosotros queremos performance y además le queremos entregar al usuario rápido la información, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace este non-blocking? Lo que hace es que las peticiones que son sencillas directamente manda respuesta. Si no, va a generar una especie de hilos virtuales, ¿no? Bueno, vamos a bajar un poco y vamos a ver un poco más a profundidad esto, ¿no? Bueno, el event loop, como vimos acá, contiene un hilo único, ¿no? Que es el responsable de manejar las tareas fáciles, easy tasks, cómo ejecutar callbacks and network input and output. Bueno, pero después tenemos tareas más difíciles, ahora lo vamos a ver. Pero acá dice, Node.js use event-driven architecture. ¿Qué significa esto? Bueno, nada, eventos son emitidos, el event loop agarra esos eventos, que era lo que vimos antes, que están encolados, los agarra, los baja al event loop y los trabaja, ¿no? Y los procesa.
Este ya lo vimos, el event queue. El event queue es la cola de eventos que vamos a usar, ¿no? Lo que hace el thread pool básicamente es agarrar esas requests y se fija si tiene hilos disponibles, hilos virtuales, que son los que crea Node.js, los manda a tareas con hilos virtuales. Ahora lo vamos a ver mejor. Esto lo quiero mostrar mejor con este gráfico, se va a ver mucho mejor y todo lo que está en mi cabeza lo van a ver ustedes, ¿no? Acá tenemos este gráfico que nos muestra eso. Cliente 1, request 1, cliente 2, request 2. Todo esto pasa a la cola de tareas, al event queue que vimos antes. Esto después el event loop hace un pickup de estas requests, o sea, las agarra, las baja y se pregunta, ¿son blocking input and output request? Sí, no. O sea, si no son blocking, va a mandar una response al toque, o sea, va a ser un send response. Si son blocking, va a hacer, dice, bueno, sí, son blocking, ok. Cada blocking request es manejada básicamente por los hilos del thread pool, que es lo que vimos arriba. Esta especie de hilos virtuales creado por Libub, que creo que es una librería que utiliza Node.js. No me voy a ir a tan bajo nivel a ver cómo es que crea esa especie de hilos virtuales. Lo que tenemos que saber es justamente este concepto de nunca bloquear ese main thread y el concepto con el que trabaja Node.js, que es con un event loop, ¿no? Entonces, una vez que ya tienen esos hilos virtuales, tienen procesada la información, lo que va a hacer es, bueno, se la mando al event loop nuevamente, que el event loop está todo el día escuchando, y el event loop es el que se va a encargar de mandar las respuestas. Siempre las respuestas las va a mandar el event loop. Bueno, habiendo entendido esto, ya estamos habilitados para dar un paso más allá e ir a leer la documentación de Rust, que mucha idea no tengo, pero como vimos antes, todos los lenguajes tienen para manejar básicamente sockets, así que yo supongo que tendremos que hacer una conexión de sockets y después empezar a recibir respuestas y mandar respuestas, eso ya lo vamos a ir viendo. La idea principal ahora no va a ser hacer unos hilos virtuales ni nada por el estilo. Después vamos a ver cómo hacer un server que no se bloquee. Pero al principio la idea es hacer un socket listener para escuchar básicamente request. Escuchamos request, mandamos respuestas sencillas, vemos cómo se arma el cuerpo de una respuesta y demás. Para bueno, entender un poco qué pasa a profundidad con estas requests, que muchas veces nosotros usamos una capa muy abstracta y no entendemos realmente qué está pasando por abajo, que no es necesario, pero a los que nos gusta aprender siempre disfrutamos todo este proceso de entender cómo funcionan las cosas. Bueno, creo que ya estamos listos para empezar a ver cómo armar nuestro web server con Rust. Lo que tenemos que saber es que para armar un web server lo que vamos a tener que hacer es un socket listener, un socket que básicamente se va a encargar de escuchar las requests. Para esto vamos a tener que ver en la documentación cómo atar una IP a un socket para correrlo en local y escucharlo desde local. Todo lo vamos a trabajar en local machine por ahora porque estamos aprendiendo. Así que voy a pasar a la pantalla. Acá está la documentación y fíjense, Building a Single Threaded Web Server. Justo nos viene perfecto que el libro de Rust tenga y nos explique cómo construir un Single Threaded Web Server, ¿sí? Voy a empezar a armarlo y voy a irles comentando algunas cosas en el armado, ¿sí? Mientras lo voy armando voy a ir explicando cómo funciona todo, qué es lo que estoy haciendo con Rust. Así que nada, ahora me voy a poner a leer un poco la documentación y cuando tenga más o menos en mente cómo hacerlo, vuelvo a hablar. Nada, me pongo con esto. Bueno, ya tenemos cómo hacer una instancia del socket y atarlo a básicamente una dirección IP local. En esa dirección IP es donde vamos a escuchar las distintas requests. Por lo que estuve leyendo acá me anoté un par de cosas para empezar a ver. Voy a hacer un resize de la ventana y vamos a ver un poco los puntos que me anoté. Nada más para repasarlos muy por encima. Hay dos protocolos principales que involucran a los web servers, que son HTTP Protocol y Transmission Control Protocol, que es TCP, más conocido como TCP. Esos dos protocolos no los voy a tocar tanto ahora
Si quieren entender un poquito más sobre qué son, cómo funcionan, en mi página franciscobeiras.com tengo un posteo de cómo funciona la web y en él explico temas de IP, temas de HTTP, temas de TCP. Así que nada, les recomiendo que antes de ver este video vean ese posteo y le den un poco de bola. Vamos a ver algunos de los puntos que me quedaron. HTTP básicamente está construido por encima, o sea, se construye por encima de TCP, básicamente definiendo el contenido de las requests o responses. HTTP sends its data over TCP, envía su data a través de TCP. Nuestro web server necesita ser escuchado en una TCP connection, básicamente. Entonces vamos a usar esta librería que nos proporciona Rust. La verdad que estaría bueno hacerlo sin esta librería. Realmente lo que pasa es que no me quiero ir tanto a tan bajo nivel porque se haría ultra pesado este video, pero bueno, siempre se puede ir a más bajo nivel, ¿no? Tenemos esta librería que se llama stdnet, que es la que vamos a usar. Básicamente vamos a usar del struct, vamos a usar TCP Listener, que básicamente lo que hace es invocar un socket. Así que si nosotros vamos a TCP Listener y vamos a Source, vamos a ver que tenemos TCP Stream, que también lo vamos a usar. Básicamente el stream va a ser cada conexión que nosotros podamos hacer. Y poco más. Pero bueno, por acá tenemos TCP Listener. Nosotros vamos a usar TCP Listener bin, básicamente. La implementación se encuentra por acá. TCP Listener Implementation. Por la gente que quiere, si quieren ir a más bajo nivel, siempre se puede. La documentación nos deja todo explícito, pero básicamente lo que va a hacer es invocar un socket y le va a atar, básicamente le va a hacer un bind de nuestra dirección IP. Ese unwrap que estamos viendo, voy a copiar ahora esto, me lo voy a pegar acá. Ese unwrap básicamente es por si llega a fallar algo, tira un panic y nada. Ahora manejar errores no es lo principal, sino hacer este servidor de ejemplo y de prueba, que es básicamente de aprendizaje. Pero bueno, lo que estábamos viendo, esto después vamos a importar TCP Stream por lo que estuve viendo. Pero bueno, vamos a sacar este print y vamos a levantar nuestro servidor para ver que la conexión se esté estableciendo, básicamente, ¿no? Pero veamos un poco. Hacemos un for-in en listener incoming. Bien, nos llegan básicamente, lo que nos llegan son las conexiones que se están estableciendo con nuestro socket, ¿sí? Y básicamente lo que vamos a hacer es loopear esas conexiones, o sea, las vamos a meter en un bucle for, y vamos a empezar a iterar sobre esas conexiones para poder trabajarlas, ¿no? Entonces, vamos a levantar nuestro servidor. Primero que nada, lo voy a levantar acá porque es bastante simple. Cargo RAM, perfecto. Y cuando nosotros nos conectemos desde un web server o lo que sea, nos va a tirar el print. ¿Por qué no nos tira el print ahora? Porque no tiene sentido, o sea, en el listener no está llegando ninguna conexión, nadie está queriendo conectarse a nuestro socket. Entonces, cuando nosotros vayamos a esta dirección IP, me olvidé de decir esto, que es bastante importante también. Este número de dirección IP es el de cualquier máquina local, es siempre el mismo, 127.0.0.1. Básicamente es la parte de la dirección de la máquina local. Y este es el número que nosotros le asignamos, ¿no? Al puerto, el puerto que va a escuchar, básicamente. Así que nada, básicamente se compone de esas dos cosas. Seguramente lo dice por acá. Acá lo dice. The section before the colon is a IP address representing your computer. O sea, esto es lo mismo para cualquier computadora. Básicamente no representa ninguna computadora en específico. Y bueno, 7878 es el puerto, ¿no? Entonces nosotros si queremos ver corté la conexión, perfecto. Bueno, ya tenemos corriendo nuestro servidor. Entonces, si nosotros vamos a nuestro address, que
atamos a nuestro socket. A ver, imagínense un socket sin address, es como, no sé, es como tener un socket en la mitad del espacio totalmente aislado, el cual no está vinculado a ninguna dirección, por lo tanto no podríamos interactuar. Entonces siempre es necesario que esté vinculado, ¿no?, a una dirección. Es como un buzón que está vinculado a una casa, por eso le llegan las cartas, ¿no? Entonces vamos para empezar a ver si nos podemos conectar. Básicamente vamos a meter nuestro address a un cliente, o sea, un cliente va a hacer una solicitud a ese address y básicamente de esa manera vamos a poder ver el print. O sea, ya lo estamos viendo el print. No se preocupen si ven acá varios prints, o sea, puede ser por varias cosas, por, no sé, una request de un favicon o distintas cosas, pero lo principal es que pudimos establecer esa conexión, o sea, ya estamos estableciendo esa conexión. Si bien no estamos obteniendo ninguna respuesta por el servidor, ya pudimos conectarnos a ese socket de alguna manera. Bueno, ahora ya nos encontramos con la capacidad de poder leer nuestras requests. Voy a pasar a mostrar voy a hacer un resize de la ventana. Ahí vamos. Y voy a pasar a mostrar un poco qué es lo que hicimos. ¿Sí? Básicamente, para empezar, lo que hicimos es... Vamos a manejar la conexión ahora, o sea, vamos a hacer un handle connection y vamos a ejecutar una función para procesar esa request, para procesar esa conexión, ¿no? Para ya empezar a leer, para empezar a manipular la información, ¿sí? Entonces, le pasamos el stream. Recuerden que el stream es cada conexión que tenemos, ¿sí? Acá me anoté un par de cositas para ver. O sea, a single stream represents an open connection between the client and the server. O sea, representa una única conexión entre el cliente y el servidor. Recuerden que lo que estamos haciendo es iterar todas las conexiones que están llegando a nuestro listener, ¿no? Entonces, bueno, este loop va a procesar cada conexión con ese handle connection. Una conexión, me lo puse ahí para no olvidarme, una conexión lo que significa es cuando llega, cuando se conecta al cliente, todo el proceso que hacemos con su request hasta el final, hasta cuando se cierra la conexión. Eso representa la conexión, es ese end-to-end hasta que se cierra. Entonces, bueno, vamos a empezar a procesar esas conexiones con este handle connection, ¿no? Entonces, invocamos a la función, le pasamos el stream, que es la conexión de nuestro cliente, y vamos a invocar un buff reader. Básicamente, lo que hace este buff reader es que va a leer lo que llega de nuestra request, ¿sí? Y lo va a mantener en memoria, listo para ser usado. O sea, mientras nosotros estamos manteniendo esa conexión, ya leímos lo que nos está pidiendo la request, por ejemplo, si es un get, y lo tenemos en memoria. Entonces, ahora lo único que vamos a hacer es leerlo, ¿sí? Entonces, bueno, buff reader nos provee line method, que este line method básicamente retorna un iterador sobre las líneas de las instancias de buff read, básicamente. Entonces podemos ir leyendo línea a línea, ¿no? Y eso lo vamos a meter todo adentro de un vector, básicamente, cuando tengamos las lines, mientras esa línea no esté empty. Cuando la línea está vacía, ya podemos hacer este print, ¿no? Podemos printear esto, ¿no? Entonces, acá ya tenemos y entendemos cómo estamos leyendo esta solicitud. Entonces, ahora vamos a levantar el server y vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que nos devuelve. Entonces, voy a hacer un clear acá, se revolvió esto. Vamos a hacer un cargo run. Ya estamos corriendo nuestro servidor. Entonces, si nosotros nos conectamos desde un cliente que puede ser una terminal, por ejemplo, haciendo curl, o puede ser este web browser. Si nos conectamos desde el web browser, nos trae todo el cuerpo básicamente de nuestra request, ¿no? Entonces nos dice, ok, el método es get, llega en HTTP 1.1.
el host de conexión, o sea, el socket al que está atado esta request es el nuestro, el que le asignamos, o sea, nuestra machine local IP y nuestro puerto que asignamos. Nos dice, ok, el user agent es Mozilla Firefox, ok, sí, de Mozilla, Ubuntu, bueno, bla. Entonces, bueno, ya tenemos la conexión establecida y pudimos leer la request, o sea, ya pudimos leer la request. Entonces, nada, esto es un poco cómo funciona la lectura. Ahora vamos a entender un poco cómo generar un cuerpo de respuesta. ¿Qué significa generar un cuerpo de respuesta? Significa que nosotros le pasemos un código HTTP. O sea, por ejemplo, si nosotros vamos a HTTP codes, acá, status codes. Entonces, acá tenemos todos los códigos de respuesta. Lo primero que vamos a hacer es mandarle un 200 OC si es correcta la respuesta, ¿no? Si salió todo bien, le mandamos 200. Y así te vas a ir manejando y vas a ir armando los distintos cuerpos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, para hacer una demostración y que quede aún más claro, me voy a abrir una nueva tab para que no esté tan feo y vamos a correr nuestro servidor. Vamos a correr nuestro servidor de esta manera. Ya está corriendo nuestro servidor y lo que voy a hacer es usar mi terminal de cliente para que vean que puedo usar el web browser como un client o puedo usar mi terminal. Simplemente haciendo un curl, acá me copié un ejemplo en el cual borramos esta dirección y vamos a pegar la nuestra, que es esta, recuerden, que es el address que le pusimos a nuestro socket. Entonces nos vamos a conectar a nuestro socket. Por ejemplo, y bueno, no importa, esto igual. Lo que yo quiero mostrarles es cómo está llegando nuestra request y estamos usando nuestra terminal como cliente, ¿no? Entonces ya estamos viendo el cuerpo que es diferente porque son clients distintos, ¿no? Pero bueno, nada, dejar un poco asentado este concepto de cliente. Nosotros estamos usando el browser, pueden usar el que sea, pero bueno, dejar un poco esto asentado. Ahora lo que vamos a hacer es darle una respuesta. Así que me voy a poner ya a leer la documentación de cómo generarle una respuesta a nuestro querido cliente que se está quedando esperando y no le estamos mandando nada. Bueno, ya estuve leyendo la documentación de cómo vamos a enviarle una respuesta a nuestro cliente. Por ahora vamos a hacer que cada petición que nos mande le mande una sola respuesta, o sea, le vamos a mandar un HTML, ahora lo vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Y básicamente siempre va a ser success o directamente va a tirar un panic Rust con el unwrap. Así que básicamente lo vamos a trabajar de esa forma ahora porque estamos haciendo un ejemplo. Lógicamente mi idea es ir complejizando un poco todo esto, pero bueno, paso a paso. Bueno, arrancamos con leyendo un poco las marcas que me hice para no perder nada, porque bueno, había bastantes cosas para desglosar en este tema. Así que me voy a hacer un resize ahí y dejamos un poquito en segundo plano al browser. Bien. Lo primero que vamos a ver es que, bueno, HTTP is a text based protocol, bueno, y la request va a tomar este formato, ¿no? Básicamente lo que tenemos acá, básicamente estoy desglosando un poco cómo va a ser el formato del cuerpo de la request, ¿no? CRLF es un salto de línea, básicamente. Acuérdense que nosotros estamos leyendo línea a línea, ¿no? Por eso usamos lines en BuffReader. Tenemos el method request, básicamente si es get, es post, el HTTP version, básicamente vamos a meter esas distintas cosas, como estamos viendo acá. Miren este status line, bueno, lo tengo acá abajo igual. HTTP, ¿se acuerdan que el browser nos mandaba ese HTTP 1.1 200 OC? Bueno, ese era el cuerpo básicamente de la request. Headers, message body, lo que les digo del get. Request body, perfecto. Y acá me anoté formato a seguir. Básicamente es ese: HTTP version, status code, reason phrase y bueno, el salto de línea básicamente. Después los headers y bueno, el mensaje, el body, ¿no?
Entonces definimos el status line, que vamos a decirle que siempre va a ser 200, porque si algo llega a fallar, nosotros tiramos todo con nuestro queridísimo Unwrap. Tiramos toda la conexión. Entonces acá tuvimos que agregar File System para leer nuestro HTML. Básicamente la librería de FS, básicamente la usamos acá arriba, básicamente con el use std. Y usamos FS, que es para manejar el File System. Nos proporciona una serie de métodos para manejar el File System dentro de Rust, ¿no? Bien, entonces teniendo en cuenta esto, leemos, hacemos un read to string. Básicamente, si quieren ver los métodos de File System, siempre lo que pueden hacer es poner Rust usefs file in fs, y fíjense que acá van a tener todas las implementaciones que pueden hacer y demás. Read to string debería estar por acá. Read to string, por ejemplo, acá básicamente lee un contenido entero de un file en un string, básicamente, pero les quiero mostrar la documentación para que vean que está todo acá realmente. Básicamente para manejar el file system y para todo. Y si quieren ver el source, lo pueden ver también acá, como hicimos antes. Acá pueden leer todo, encima está todo hermosamente comentado, con todo muy descriptivo, pero bueno, no quiero perder el foco. Bien. Y un length con contents length para simplemente verificar que lo que estamos mandando está correcto. Haciendo un length. Bueno. Después usamos format to add files content as body of success response. Básicamente formateamos todo, o sea, metemos el status line. Recuerden el salto de línea. Recuerden que lo estamos haciendo acá. El CRLF este de acá, que lo están viendo por acá. Content length, el length, salto de línea y content, ¿no? Y así le mandamos la response, ¿no? Armamos esa response. Entonces le mandamos eso como bytes, as bytes, y le metemos un unwrap por si llega a fallar algo. Entonces vamos a llamarlo desde el navegador, que es lo más lindo y va a ser lo más divertido, porque vamos a ver nuestro HTML. Bien, vamos a llamarlo, vamos a levantarlo primero el server. Cargo RAM para levantar nuestro servidor, nuestro hermoso servidor, y ya está corriendo. Bien, ahora si nosotros recargamos la página, lo que vamos a ver es este HTML. Bien, voy a hacer un pequeño resize. Ahí va. Y me interesa ver el cuerpo de la request, ¿no? Entonces abrimos los DevTools y voy a ir a Network y ven que hace dos peticiones. Hace una de un favicon y una de, ven que hace Connection Established y Connection Established. Ok, nos muestra dos mensajes porque está haciendo dos requests, porque hace una para el favicon y otra para la request. Pero la que nos interesa es esta. Fíjense cómo llega, status 200OC, version, HTTP 1.1, o sea, este es el cuerpo que nosotros estuvimos armando, bueno, este es el cuerpo. Y la response es un HTML, que se nos muestra como un HTML. Esto es bastante sencillo, si nosotros encima voy a hacer un tag edit y voy a ir al hello HTML y vamos a ir a, ok, vamos a ir a hello, perfecto. Y acá le voy a poner hola server Fran. ¿Sí? Le voy a poner hola server Fran. Y vamos a restablecer el servidor. Y si nosotros recargamos, debería decir hola server Fran, porque no lo está diciendo. Lo guardé esto. Ah, le puse el title. Fíjense que se puso el title, no me había dado cuenta. Entonces, vamos a poner acá hola server Fran. Perfecto. Y ahora vamos a ver que ya se está modificando, o sea, que lo está leyendo directamente desde nuestro file system. ¿Y con esto qué quiero decir? Con esto quiero decir que nosotros podemos hacer, por ejemplo, un JSON. Podríamos hacer un, no sé, user.json. Lo creamos ahí. Perfecto. Bien. Lo creamos acá. Y lo que nosotros le podemos decir es, bueno, mira, name Francisco, coma, ID. Le vamos a poner el usuario con ID 1. Perfecto. Bien, una vez que tenemos esto, lo único que habría que hacer es reemplazar esto por user.json, un JSON con el que podemos interactuar para ver información. Entonces ahora nosotros ahora voy a restablecer el server, pero esto ya lo debería estar leyendo el JSON. Perfecto. Bueno, fíjense,
Lo que nos está devolviendo es un JSON. ¿Dónde lo podemos ver? Acá, en la response. Hace básicamente el header. Y en la response tenemos un JSON, que se está viendo como JSON, ¿sí? Lo mismo si lo hacemos desde la terminal o lo que sea. Nosotros estamos usando ahora el web browser como client, pero bueno, esto es un poco cómo funciona y cómo podemos interactuar de las distintas maneras haciendo respuestas. Como ven, nada, la idea principal de esto era armar un poco el cuerpo de una respuesta, entender un poco cómo mandarle una respuesta al cliente de una manera lógica y mandándole status code y todo. Esta parte de validating the request and selectivity responding no la voy a hacer por ahora, o sea, ya la estuve leyendo y todo, no la voy a hacer por ahora. Lo que voy a avanzar es a ver distintos temas del main thread y ver librerías como Tokio que estuve viendo y demás. Pero bueno, no es que, o sea, básicamente vamos a seguir avanzando, pero ya dejando un poco de lado esta parte del bug. Bueno, me estarán viendo con otra remera. Ayer, mientras terminaba de investigar y anotar un par de cosas, me quedé sin luz natural y no tengo focos de grabación. Así que nada, simplemente tuve que esperar a hoy con bastante ansiedad para empezar a explicar esta parte, ¿no? Ayer nos quedamos en que podíamos procesar solicitud a solicitud, lo cual es un problema para el rendimiento de un servidor. Imagínate que nosotros stackeamos las solicitudes y los usuarios tienen, no sé, llamadas asíncronas. Necesito llamar a la base de datos, ¿sí? Entonces, tendría que hacer esperar a todos los usuarios a que una llamada termine para recién procesar la segunda llamada y así ir procesando llamada tras llamada, ¿no? No la podemos hacer en simultáneo, sino que estamos haciendo llamada tras llamada. Entonces, me anoté varias cosas y me puse en el código, por ejemplo, para hacerlo bien visual, me puse este block, básicamente que es un timeout de 3 segundos, que cuando termina esos 3 segundos me va a devolver este JSON que le pusimos ayer. Me va a devolver este JSON cuando termine esos 3 segundos. Esto es simplemente para hacer la demostración visual, ¿sí? Esto lo implementé acá muy rápidamente con una librería, con una dependencia que se llama setTimeout y futures. Pero nada, no es nada importante, todo bastante simple. Por lo menos la implementación de la dependencia, ¿no? Bueno, cuestión, me puse todas estas terminales para hacer una demostración bien visual. Hay otras formas de mostrarlo, pero me pareció que iba a ser bastante visual, así que nada, lo hice de esta forma. Voy a ejecutar una a una y lo que va a pasar es que van a ver que la primera va a tardar 3 segundos, la segunda va a tardar un poquito más, siempre es el incremento en el que yo tardo a darle a la terminal, pero igual va a tardar más o menos 6 segundos y así se van incrementando todas. ¿Por qué? Porque o sea, la segunda va a tener que esperar a la primera, la tercera va a tener que esperar a la segunda y así hasta que terminen. O sea, la tercera va a tener que esperar, perdón, a la primera y a la segunda, ¿sí? La cuarta va a tener que esperar a las 3 que están adelante, ¿no? Y así. Bueno, vamos a empezar a ejecutar todas y van a ver, o sea, siempre hay un tiempito que yo le doy a la terminal para mandar los requests, pero igualmente lo que va a pasar es que se van a stackear y va a ser una a una. Eso es lo que quiero que vean. Bueno, voy a empezar a ejecutar las terminales. Bien, perfecto. Vean la primera, tarda 3 segundos y me manda la respuesta. 1, 2, 3. Me manda la respuesta. Y recién ahí empieza el counter de la tercera. Recién cuando terminó la segunda. Y ahora empieza el counter de la tercera. Entonces, si vemos lo que está pasando, fíjense que ya me lo retornó y ahora me va a retornar la última. Fíjense que lo que está pasando es que este quinto usuario tuvo que esperar 4 usuarios que estaban por delante de él, ¿no? Entonces, 3 segundos por acá, 6 segundos por acá, 9 segundos por acá, 12 segundos por acá y así, ¿no? Entonces, este usuario estuvo esperando un montón de tiempo para que llegue su respuesta, ¿sí? Y no es lo que queremos. No, la idea de hoy va a ser poder manejar múltiples solicitudes. Bien, acá me anoté un par de puntos para ir tocando y no olvidarme de ninguno porque había bastante información y la verdad que quiero ponerme algunos puntos para tocar y los voy a ir tocando mientras tanto, mientras vemos lo que tengo anotado, ¿no? Entonces, bueno, right now the server will process each request in turn. O sea, cada request por turnos, digamos. Lo que significa que no podemos procesar una segunda conexión hasta que la primera conexión haya finalizado. Lo que vimos antes, no mucho más para agregar.
Hay muchas técnicas we could use to avoid the request backing up behind a slow request. The one we will implement is a thread pool. O sea, lo mismo que vimos con Node, que implementa un thread pool, que lo que hace básicamente es agarrar esas tareas y meterlas en hilos, que son procesos que se corren a la par que el proceso principal, ¿no? Básicamente, a thread pool is a group of spawned threads that are waiting and ready to handle a task. Lo que dijimos antes, son un grupo de hilos que están esperando y están listos esperando para manejar tasks, que son requests en este caso. Un thread pool nos permite procesar conexiones simultáneas, mejorando el rendimiento de nuestro servidor, ¿sí? Y después, acá me hice una anotación. Lo que nos recomienda Rust es hacer un thread limit. Esto igual ya son temas más de arquitectura y demás, que son más generales, que se suelen hacer en general. Yo tampoco tengo tanta idea porque no soy un backend senior ni nada por el estilo. Pero un thread limit se suele hacer siempre por un tema de ataques por denegación de servicio, que es empezarte a generar hilos y los costes irían por los cielos y demás. Bueno, eso ya se mete en temas que no quiero tocar en este video, pero igualmente está bueno saber que Rust nos recomienda hacer un thread limit, ¿no? O sea, un límite de hilos, de generación de hilos. O sea, nosotros tenemos tantos hilos disponibles para este endpoint, tenemos tantos hilos disponibles y a partir de estos hilos no se pueden generar más hilos, ¿sí? Entonces, en lugar de spawnear básicamente ilimitados hilos, tenemos un número fijo, fixed number. Cada uno de los threads en el grupo básicamente van a agarrar una tarea, van a gestionar una tarea, básicamente manejarla y demás, y después van a pedir nuevas tareas que están en el queue, ¿no? Lo mismo que vimos con Node.js, que tenía un queue y demás. Acá lo que dice es que básicamente esta es una de las muchísimas técnicas que hay para mejorar los rendimientos de los web servers y demás. Lo mismo que les decía antes, o sea, ya hay temas que son muy generales, los cuales no se atan a un lenguaje ni nada, o sea, que simplemente son temas de arquitectura que se usan en general. Entonces, nada, nos aclara esto Rust, ¿no? También vi que hay una librería llamada Tokio que hace un montón de cosas por nosotros, load balancer y un montón de cosas más. Básicamente es para manejar llamadas asíncronas y demás, ¿no? En un alto nivel, Tokio nos provee multithreaded runtime, etc. Bueno, lo quería marcar porque quiero mostrar de que no es que si queremos hacer nuestro servidor tenemos que hacer todo esto o tenemos que empezar a ver a tan bajo nivel, cuando simplemente queremos hacer un servidor y tener varias cosas tercerizadas, ¿no? Entonces, Tokio es una buena opción. Ahora lo que nosotros vamos a empezar a hacer es generar hilos, un thread pool, y con eso empezar a trabajar con requests simultáneos, ¿no? Bueno, ya logré pasar el single threaded server a un multi-threaded server. Ahora voy a mostrar la implementación. No voy a demostrarlo primero, voy a mostrar la implementación primero, así se entiende bien qué está pasando, ¿no? Voy a hacer un resize de la ventana y vamos a empezar a ver un poco qué es lo que está pasando acá. Lo primero que vemos es este let pool que llama a una función new y le pasa el número 4. ¿Qué es esto? Bien, le pasa un número. ¿Qué es esto? Básicamente esto es para crear un número fijo. Tenemos un número máximo de threads que vamos a crear. Lo que habíamos visto, queremos lo que nos sugiere Rust, o lo que vimos en esta implementación, es que tengamos un número fijo de hilos y que no spawnemos hilos sin parar, ¿no? Entonces tenemos un número de 4 hilos que después lo vamos a cambiar y vamos a jugar un poco con este número, pero lo dejamos por acá, dejamos 4, ¿no? Entonces, seguimos teniendo nuestro for que va a iterar nuestras diferentes conexiones que van llegando, o sea, nuestro listener incoming, y tenemos nuestro stream, ¿no? Entonces, ahora aparece algo que se llama poll execute. Básicamente, este poll execute
va a asignar este handle connection a un hilo. O sea, vamos a asignarle este handle connection, se lo vamos a asignar a un hilo, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo es que trabaja esto, porque no es que hay solo un hilo atrás de esto, ¿no? Entonces, ya tenemos este poll execute que vamos a ver qué es lo que hace por atrás, ¿no? Entonces vamos a ver la implementación de estas dos cosas, de este thread pull new y este poll execute, lo vamos a ver ahora. Bueno, ahora básicamente lo que voy a hacer es saltearme toda esta primera parte porque ya la grabé y tardé un montón de tiempo y terminaba siendo un poco más confuso porque hay mucha información y básicamente desde la documentación tocan un montón de temas que después los sacan para implementar otros, ¿no? Entonces, creo que lo mejor va a ser que simplemente explique la implementación que funciona y que si les interesa saber más a profundidad sobre todo este tema, está este posteo que básicamente es el de para pasar de single threaded server a multithreaded server, ¿no? Entonces, acá hay un montón de información, un montón de data que te da un montón de contexto, pero que en este video sería larguísimo si lo tengo que explicar todo esto. Entonces, básicamente vamos a pasar en la implementación real, que ya es bastante complicada de entender de por sí. Entonces, lo que tenemos que saber nosotros acá es que, primero lo primero, tenemos un thread pull new que se ejecutaría si el size es mayor a 0, ¿sí? Nosotros tenemos 4, ¿sí? Entonces, lo importante es cuando nosotros hacemos este poll execute, que dijimos, ¿qué es este poll execute? Bien, este poll execute lo que va a hacer es ejecutar esa función en un worker. Ahora vamos a ver lo que es un worker. Básicamente lo que hacemos es hacer el poll execute del handle connection, que es nuestra función que queremos ejecutar para retornarle la información al usuario. Seguimos usando nuestro handle connection para retornarle nuestro JSON al usuario. Básicamente lo que hace esto es usar un sender. Bueno, esto de crear un canal, básicamente un canal asíncrono, retorna un sender y un receiver que, bueno, toda la data mandada en el sender está disponible en el receiver en el mismo orden que fue mandada, ¿no? Entonces, esto sí me lo anoté porque es importante. Le mandamos el job, que nuestro job es el handle connection, como estamos viendo acá, el handle connection es nuestro job. Entonces le mandamos la tarea que tiene que hacer al worker. Quiero mostrar lo que es un worker. Un worker tiene un ID y tiene un thread. Ahora los hilos los vamos a manejar y los vamos a almacenar en workers. Los workers van a ser los encargados de hacer el spawn de los threads, que ahora lo vamos a ver. Pero bueno, básicamente lo que hacemos es recibir esa función que tenemos que ejecutar, ese trabajo que tiene que ejecutar el worker. Worker es un término que es puesto al nivel de arquitectura, o sea, no es algo exclusivo de Rust, ni mucho menos, por lo que estuve leyendo. Si alguien, todo lo que digo siempre, si me equivoco en algo, me lo pueden corregir abajo porque yo también estoy aprendiendo. Pero bueno, lo que vamos a hacer es pushear un worker new que va a recibir un ID, que el ID básicamente lo generamos de esta manera, con el size. Y le vamos a pasar el receiver, ¿no? Que básicamente es la tarea que va a tener que ejecutar nuestro worker. Entonces, cada vez que implementemos un worker, lo que va a pasar, tenemos un límite de 4, recordemos, tenemos un límite de 4, ¿por qué tenemos un límite de 4? Tenemos un límite de 4 porque podemos generar hasta 4 threads. Recuerden que el thread lo va a spawnear el worker, ¿no? Entonces, bien, lo que nos llega básicamente es el receiver con el job, básicamente, y lo que tenemos que hacer es decirle que nos spawnee un thread para hacer ese trabajo al mismo tiempo que se pueden hacer otros trabajos, básicamente. Nos hace un thread spawn, que es lo que básicamente se usa para spawnear un hilo. Y lo que hace es ejecutarnos nuestro job. Ok, nos ejecuta nuestro job. Yo acá le puse un print para que sea mucho más visual, pero de esta manera nos ejecuta nuestro job, ¿no? Esto siempre y cuando tenemos un máximo de 4 hilos, ¿no? Ahora vamos a ver cómo funciona esto, pero con lo que nos tenemos que quedar es que vamos a generar workers. Estos workers van a recibir un job, siempre están listos para recibir un job, ejecutar y ejecutar ese job, ¿no? Entonces, vamos a ir a levantar el server. Bueno, ahora vamos a ejecutar estas tareas y van a ver cómo la diferencia de tiempo entre que nos devuelve básicamente la request que le estamos haciendo, nos genera una respuesta, es nada más el tiempo que yo tardo en darle a cada terminal. Como dije, lo puedo hacer de otra manera, pero así me parece muy visual y me parece que está muy bueno.
La diferencia se va a notar al instante con respecto a lo que hicimos antes, que se estanqueaban las tareas y tardaban 3 segundos entre cada una, ¿no? Ahora se va a notar al instante. Si yo ejecuto... Uy, van a ver cómo tenemos 4 hilos, ¿sí? Hay una que va a tardar más, pero fíjense cómo todas se spawnearon rapidísimo. Y esta es la que tarda más, porque tenemos 4 hilos, ¿sí? Vamos a hacer de nuevo la prueba, pero lo voy a hacer con estos 3, nada más. Fíjense, con estos 3 hilos, básicamente, estoy generando 3 workers con una tarea asignada. Fíjense cómo spawnearon todos al instante. Todos juntos spawnearon. La única diferencia que hubo fue el tiempo que yo tardé en darle entre consola y consola. Entre terminal y terminal, perdón. Pero antes lo que pasaba es que se stackeaban y tardaban, se les sumaban siempre 3 segundos, ¿no? Entonces, ahora lo que podemos hacer es tener un montón de tareas ejecutándose al mismo tiempo porque estamos generando hilos básicamente para ejecutar esas tareas. Hilos que están en workers con trabajos, ¿no? Entonces, quiero mostrar una última cosa. Si nosotros en este caso tuviésemos un hilo, vamos a volver a ver lo mismo que teníamos antes. O sea, si nosotros ponemos un hilo, y voy a hacer un clear en cada una. Bueno, volvemos a arrancar el server porque me está ejecutando los cuatro hilos, o sea, me estaba generando hasta 4 hilos, o sea, hasta 4 workers. Y ahora sí vamos a ejecutar con un solo worker generándose, ¿no? Con un máximo de un worker. Bien, vamos a ver cómo debería tardar 3 segundos en llegar esta y ahora va a tardar 3 segundos más en llegar esta. ¿Ven la diferencia? O sea, se nota a distancia la diferencia, o sea, esto es lentísimo. Fíjense cómo tenemos que esperar a cada una, se hace súper lento, ¿no? Voy a cortar la ejecución porque ya se hace muy lento. Bueno, hasta acá este video. Realmente tengo muchas ganas de seguir viendo un montón de cosas del backend y aprendiendo un montón de cosas haciendo este video. Aprendí muchísimo y si me equivoqué en algo, están más que invitados a ponérmelo en los comentarios, siempre desde el lado del respeto. Aprender entre todos es genial, así que más que invitados a comentar lo que ustedes quieran, siempre desde el lado del respeto, como digo. Pero nada, me encantó el video, no lo puedo seguir haciendo más largo porque si no, estoy viendo los clips y se me hace muy extenso. Pero tengo muchas ganas de seguir este servidor o ir agregando cosas, que hay un montón de cosas para ir agregando. Nosotros dejamos el manejo de errores, lo dejamos con una unwrap. Después el tema de las respuestas, tenemos un 200 y no tenemos más nada. Mandamos un JSON y no tenemos más nada. Pero bueno, la verdad que tenía ganas de seguir, pero sí iba a ser muy largo y muy pesado. Los que llegaron hasta acá, muchas gracias por el video, espero que les haya gustado. Si les gustó, si me dejan un like, estaría genial. Si no, no pasa nada, porque me divertí mucho haciéndolo de todos modos. Pero bueno, no mucho más para agregar. Me encantaría seguir haciendo esta serie de videos de tipo de investigación, ir armando cosas. Al principio teníamos pensado nada más levantar un socket listener, al final terminamos haciendo un multithreaded server y entendiendo cómo funcionan los workers, cómo se les asignan tareas y demás. Pero bueno, no mucho más para agregar, así que bueno, nada, muchas gracias por el video hasta acá.